Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En fin, algunos cambios que presenta esta reforma tributaria que no deja de preocupar a ciertos sectores. Y bueno, ¿qué nos dice el experto, el doctor Napoleón Santamaría, que ya está aquí en la cabina de Radio Sucesos? Gracias por estar con nosotros, doctor Santamaría. Y bueno, ¿cuál es su análisis de esta propuesta de reforma tributaria que ahora está en manos de la Corte Constitucional? Saludos, mi querida Verónica, y saludos a todos los amigos que siempre nos acompañan con micrófonos de Radio Sucesos. A ver, hiciste un excelente resumen del primer decreto ley en materia económica urgente contiene una reforma tributaria. Y efectivamente, ese decreto ya está en la Corte Constitucional. Así es. Solo para análisis, ayer el gobierno presentó un segundo decreto. Y Verónica y amigos, si bien el decreto contiene lo que es una zona franca, pero la zona franca solo tiene valía, solo tiene potencia cuando hay un régimen fiscal, un régimen tributario realmente plano, simple, sencillo o exonerado. Y lo que se propone en ese decreto es un conjunto de beneficios fiscales para que determinadas industrias hagan determinada actividad en determinado sector llamado zona franca. Entonces, diríamoslo así, el gobierno ya tiene dos decretos Así es. con potente materia tributaria. El primero, al que tú haces referencia, efectivamente contiene un conjunto de, digámoslo así, beneficios a los ciudadanos. Pero ¿en qué momento está? Está en que la Corte Constitucional no le ha dado la celeridad, no le ha dado la importancia, pero sobre todo la celeridad que sí le ha dado a otros temas. Cuando fue el juicio político, la Corte inmediatamente reaccionó, dio dictamen de admisibilidad y procedió al juicio político. El presidente ayer les anunció que salía de vacaciones y inmediatamente la Corte Constitucional diciendo que ellos no son competentes, pero que daban por conocido el tema. Pero estos temas que son sustanciales, que son importantísimos, la Corte ya pasaron, ayer se controversaron 8 días, hoy 9 días, y la Corte no le da una respuesta al país. Así es. Entonces, mire usted qué es lo que está pasando en el país. El escenario político se superpone a lo más importante que debemos tener los ecuatorianos, que es generación de riqueza. Enfoquémonos en los conceptos, hay que generar riqueza para que mientras más riqueza haya, mi querida Verónica, podamos distribuir entre todos los ecuatorianos. ¿Qué hace la reforma tributaria? Baja la tributación de las personas, por dos razones que es importante resaltarlas. Primero, dice, voy a darles más gastos deducibles. Antes teníamos 5,000 de gastos, ahora van a tener, vean, si tienen una carga familiar, 6,800. Si tienen dos cargas familiares, 8,300, etcétera, y llega hasta $15,000 si tienen 5 cargas familiares o más. Y cargas familiares se tienen hijos o padres que dependan del contribuyente porque estas personas no generan ingresos. Entonces, buena cosa porque las cargas familiares, el impuesto a la renta va a disminuir. Si disminuye, ¿qué pasa? Que los ciudadanos tienen más dinero en el bolsillo. Dos, también se modificó la tabla del impuesto a la renta, los brackets de tributación. Entonces, pongamos un ejercicio. Si alguien antes ganaba 50,000, estaba pagando promedio una tarifa de un 20%. Con la nueva tabla, porque han disminuido los brackets, esa misma persona que gana 50,000 ya no paga 20%, sino bajó al 15%, 15, 16%. ¿A quién le beneficia, Verónica? A todos los ciudadanos. Al comerciante, al empleado, al profesional, al empresario, seguro, a todos. Definitivamente un beneficio a todos. ¿Cuándo? Que es lo más importante. La reforma, por primera vez en el Ecuador, se le da efecto retroactivo, mi querida Verónica. Y esto es lo más interesante de la reforma. Porque le recuerdo a todos que cuando hay una reforma del impuesto a la renta, comienza a regir desde el primer día del año venidero. Así es. Es decir, enero del 2024, normalmente hubiese sido así. Pero en la reforma lo que se dice es, le doy efecto retroactivo a la norma, para que rija desde el enero del 2023. Pero muchos que me están escuchando me dirán, no, pero ya no sirve que sea del 2023, porque ya me han retenido, por ejemplo, a los trabajadores, con las tablas anteriores. Y es verdad, ya les retuvieron. Pero ¿qué dice la ley? Cuando hay un cambio en el camino, todas las empresas deberían volver a reconsiderar su sistema de retenciones en la fuente y si hubo una retención excesiva estos primeros 5 meses, los 7 meses restantes,
disminuir el sistema de retenciones para compensar. Y por eso es urgente, Verónica, que la Corte, mientras más rápido resuelva, las empresas y los agentes de retención más rápido actuarán, más rápido les daremos, o los ciudadanos tendrán recursos en el bolsillo y más rápido dinamizaremos la economía mediante el consumo, que es lo que quiero preguntar. Ahora, importante que las familias tengan menos carga impositiva en este sentido, pero Napoleón, no es mucho relajo, por hablar en términos coloquiales, tanta reforma no genera más inestabilidad, confusión. Los mismos contadores, imagino, ya no saben qué hacer ni cómo hacer las cosas. Realmente el régimen tributario en el Ecuador lo estamos maltratando excesivamente, ¿no? Y no solo, mi querida Verónica, porque los cambios son sustanciales, sino que son contradictorios. En tu introducción decías, mira, entonces el gobierno nos trae esta buena noticia, dice, les voy a bajar los impuestos a las personas naturales. Muy bien. Y por otro lado dice, ¿y saben qué? Si tienen gastos de sus mascotitas, también les acepto la deducibilidad, ¿no? Parece que es buena noticia también. Y seguro es una buena noticia. Y si usted tiene una carga que tiene una enfermedad catastrófica, tiene el derecho a la totalidad de las deducciones, que son cerca de $15,000. Qué buena noticia. Pero inmediatamente el gobierno dice, y espectáculos públicos le pongo de 0 al 12%, le subo el IVA. Y entonces ahí ya se han creado muchos, con razón, porque la ley no discrimina. ¿Y cuáles espectáculos públicos? Los deportivos, los de arte, los de ciencia, los de tecnología, etcétera, los masivos, los no masivos. ¿Cuáles son? Y la ley no discrimina. Y creo que eso son lo que confunde el gobierno, ¿no? Porque parecería que hay una línea de disminuir, pero inmediatamente pone una figura de incrementar. El tema de apuestas deportivas, uno dice, bueno, está bien las apuestas deportivas, la gente está malgastando, y eso que entendamos todos como ciudadanos, no puede un Estado hacer un esfuerzo, no cobrar impuestos, disminuir el impuesto a la renta. Que esa cantidad de plata se quede en el bolsillo de los hermanos ecuatorianos, y que los ecuatorianos cogen esa plata y se la gasten en apuestas deportivas, ¿no? Como país no habríamos hecho absolutamente nada si no financiar actividades que no son o no están vinculadas a actividades productivas o de desarrollo Claro. humano. Sería terrible. Y ese mensaje es importante porque se nos están penetrando un conjunto de consumos nocivos por ahí. Pero por lateralmente uno dice, ok, si es que hacen de apuestas deportivas, ¿por qué no le hacemos una grabación fiscal de impuesto a la renta también a miles de proveedores del exterior como Netflix, Cabify, Uber, Google, universidades del exterior que les compiten duramente a las universidades locales en desventaja de condición? Bueno, y así una cantidad de servicios. Y las respuestas como quedan muy parcializadas. Entonces, sí, Verónica, lo que tú dices, unas reformas constantes, sí, a veces contradictorias, y lo que hacen es que, claro, las empresas, las personas que están en el mundo fiscal, contable, financiero, etcétera, entren en esta vorágine de estar cambiando Claro. permanentemente procedimientos y cometiendo muchos errores. Quizás siempre aquí debe haber normas de acoplamiento para que no haya sanciones posteriores por no haberse, Además, ¿no? además por no haber cobrado. Pero en el fondo, mi querida Verónica, el tema de una reforma tributaria es que dinamicemos la economía, que generemos riqueza. Y creo que el segundo decreto, el que ya presentó ayer de zonas francas, que como te decía, tiene en el fondo un informe fiscal. Una zona franca sin exoneraciones fiscales no existe. Y esto es, ¿por qué, me queda Verónica? Veámosles del macro y el micro. ¿Por qué? Porque el año anterior, penosamente para el país, mira tú, que el año anterior la inversión extranjera fue 788 millones, exactamente. ¿Cuánto fue el promedio de los años anteriores? 923. ¿Por qué fue menor el año anterior? La respuesta. Si cogemos todos los trimestres, enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, todos eran positivos en inversión extranjera, excepto octubre, diciembre, que es negativo. Ujú. Y si vemos todo el cuadro de todos los trimestres de los últimos 5 años, nunca tuvimos de negativo, excepto el último trimestre del 2022, que es negativo. Y eso ya es peligroso. Porque ¿qué significa eso? Que más recursos salen de las De lo empresas que entra. de lo que entran, de lo que eran inversionistas extranjeros. Y esto es por qué, mi querida Verónica, y decirles a los políticos que le hacen tanto daño a este país. Porque, claro, un inversionista mira que hay unos dirigentes sociales, unos pseudos dirigentes sociales que realmente son actores políticos que permanentemente amenazan con movilizaciones, paros, quemar las ciudades, vandalizar los pueblos y dañar la propiedad privada. Y entonces, claro, el inversionista del exterior ve peligroso eso.
ve asambleas que se oponen y se ponen de espaldas al desarrollo nacional con unas actuaciones deleznables, y por eso creo que la aceptación masiva de todos los ecuatorianos a que esos señores se vayan a su casa y miren que las cosas parece que están resultando, parece que no necesitamos asamblea. El concepto democrático lo necesitamos, desde luego, pero en la práctica del Ecuador, mientras no estén esos señores, nos ha Sí, la resultado práctica que mejor. fue, se pasaron de show en show y escándalo en escándalo. Es- Eso ha sido de esta asamblea que fue disuelta, ¿no? Entonces el inversionista también mira eso y dice, esta asamblea tan nociva, con gente tan nociva, con errores de presidenciales, y dicen, el presidente también no acierta, su equipo ha fallado, su gabinete no ha sido el mejor, etcétera. Entonces, lo que está pasando peligrosamente, Verónica, es, sí, tenemos un decremento de inversión extranjera el último trimestre. Sume usted lo siguiente, tenemos menos inversión extranjera. Abril, ¿cómo vamos en recaudación fiscal? Menos que el año anterior en 197 millones. ¿Por qué? Y la verdad sí, porque el año anterior tuvimos unos impuestos puntuales, el impuesto al patrimonio, etcétera, que no lo tenemos, sí es verdad, pero en caja tenemos 197 millones menos. Segundo, esta reforma tributaria, la del decreto número 1, le va a significar 200 millones más de esfuerzo fiscal al Estado de no cobrar esos Ujú. tributos. Tres, la producción petrolera que estaba en 525,000 barriles en el presupuesto general del Estado, no llega hoy día sino a 476,000 barriles. Cuatro, la Corte Constitucional dijo que los ecuatorianos decidamos, y parece que lo vamos a decidir en la primera vuelta electoral, si seguimos con la producción petrolera del ITT. Si los ecuatorianos decimos que sigamos, no pasó nada, suma de ceros, no pasó nada. Pero si los ecuatorianos decimos que no, que ya no seguimos exportando, eso va a significar 53,000 barriles, 54,000 barriles que produce el ITT, 1,200 millones. Entonces, mire el escenario con todo ese escenario de acciones adversas que han hecho nuestra clase política, dirigencial del país. ¿Cómo les decimos? Ah, es que se van los ecuatorianos del país. Pero claro, si nosotros mismos estamos involucionando, implosionando internamente, seguro que los ecuatorianos nos dirán, es que no hay futuro en este país, no hay desarrollo, no hay riqueza, no hay generación de empleo. Y toman estos caminos tristes, tristes, porque no hay que fomentarlos, de salir del país. Pero este es un tema, no es coyuntural, es un tema estructural. La clase política en sus peleas intestinas entre ellos, los de la lista 2, 5, 20, 40, 50, que se matan entre ellos, no se han dado cuenta todavía que le están haciendo un daño terrible al Ecuador. O sea que, mi querida Verónica, quizá esto lo que le falta es entender al ciudadano. Cuando el ciudadano entienda esto, que la clase política en sus peleas intestinas entre ellos nos daña mucho a los 18 millones de ecuatorianos, Ujú. créame que los ecuatorianos tendríamos mayor capacidad de sancionarlos o de apoyarlos con el poder del voto. Todavía el ecuatoriano no entiende lo que es el poder del voto para aplaudir cuando se hace bien o cuando castigar o no darles el voto cuando hacen mal. Mi querida Verónica. Bueno, es bastante complejo la situación del contexto que estamos viviendo, Napoleón. Ahora, hablando de este segundo decreto, porque ya el presidente firmó esta ley para promover las zonas francas, entre algunos cambios que se propone, exoneración de 10 años en el pago de impuesto a la renta y del IVA, como algunos beneficios para estas zonas francas que incluye este decreto ley. ¿Cómo vemos? ¿Será positivo? Se mencionaba que se podría, por ejemplo, el ministro Prado calculaba que entre el 25 y el 35% de las exportaciones podrían producirse en zonas francas. ¿Cómo vemos esta situación, El esta Ecuador, propuesta? el Ecuador ya tuvo zonas francas, sí, en los 80 tuvimos zonas francas. ¿Funcionaron? Respuesta no, no funcionaron. Pero tampoco les funcionaron las zonas francas del Perú en los años 80, por ejemplo, ni las de Costa Rica. Mm. Pero llegaron los años 90, los 2000 sobre todo el 2000, cambio de milenio, y Colombia, la zona franca del eje cafetero comenzó a crecer y a ser muy importante, potente y fluida. Lo mismo le ha pasado a Costa Rica. No se diga la zona industrial, la zona franca de Uruguaya y ahora la del norte del Perú. Ha comenzado a florecer, es decir, se ve en América Latina que las zonas francas sí son unos territorios importantes. ¿Qué es una zona franca? Es coger un pedacito del territorio ecuatoriano, vamos a coger 200 hectáreas en el norte de Quito, por poner un ejemplo, ¿sí? Por Pomasqui, más allá vamos a coger 200 hectáreas. ¿Para qué? Para fomentar ¿qué? Que vayan a ese lugar físico empresas, sobre todo empresas que hagan desarrollo o procesos productivos, tecnológicos, físicos, manufacturas, etcétera, y busquemos ¿qué? Producir bienes o servicios que el mundo demande, que el Ecuador es un nato exportador. Nosotros exportamos brócoli, pitahaya, atún, etcétera, todas las maravillas de productos que exportamos, pero siempre los exportamos todavía como primarios. Exportamos banano, pero no exportamos compotas o vitamínicos Ujú. de banano.
exportamos las hermosas o las mejores rosas del mundo, pero todavía no tenemos perfumería, producto de nuestra producción de flor. Somos el 45% exportadores de atún del mundo, pero seguimos exportando en fresco o enlatado, pero no tenemos productos derivados del atún, de omega 3, etcétera. Nos falta esos pasos adelante de industrialización. ¿Para qué le debería servir al Ecuador las zonas francas? Precisamente para que esta fuerza de exportación que tenemos, que somos una potencia. Si los ecuatorianos no hemos entendido que somos una potencia mundial de productos premium, ¿somos los mejores de empanadas? Sí, somos los mejores. En rosas lo mismo, en atún lo mismo, en macadamia lo mismo, en bróquili lo mismo. Es decir, tenemos un conjunto de productos premium a nivel mundial que no nos van a ganar, donde deberíamos darle valor agregado. Las zonas francas deberían ser eso. Llamar al inversionista extranjero, venga, siéntese aquí, ponga su industria. ¿Qué significa? Invierta, ponga plata en el país. Construya su industria, haga el proceso productivo. Y ahora sí, compren el Ecuador, vamos a poner las rosas. Y ahora procesen, vamos a hacer procesos productivos de la rosa. Pero ¿qué se necesita con mano de obra? Entonces coja ecuatorianos, póngalos aquí, empléelos, genere empleo y por lo tanto riqueza a su ciudadano, produzca y exporte al mundo, ¿eh? Y traiga más divisas al Ecuador. Entonces el Ecuador, ahora, ¿sabe qué pasa aquí? Nuevamente los políticos, ya salieron algunos políticos, hay uno candidato presidencial que fue la vez anterior a decir, esto es vender la patria, la soberanía se nos acaba, se desangramos al país. Y esos debates, esas argumentaciones líricas que salen desde el inconsciente ideológico, no desde la práctica del desarrollo de los países, esto tiene que irse acabando y que quienes tenemos algo de conocimiento o de orientación, decirles, ese discurso ya no, sentémonos a pensar cómo mejoramos, cómo le damos input a esto, cómo desarrollamos, entendamos que esto es por el bien de los 18 millones de ecuatorianos. Y vuelvo con algo que es importante, Vero, para tener la Corte Constitucional. Sería terrible para el país que la Corte Constitucional se demore. Sería más terrible que la Corte Constitucional, después de demorarse, diga que es urgente económico y no viola normas funcionales y entra al ordenamiento jurídico un decreto de esta materia. Pero sería catastrófico que el 20-22 de agosto, que sería la primera vuelta electoral, donde se eligen asambleístas, se reinstale la asamblea Y le diga que y no. la asamblea derogue Así un es. decreto de esta naturaleza. Eso Y sería ese es el tema de la inestabilidad que esa es vivimos. la inestabilidad, una burla a los ecuatorianos, escuchen, es una burla a nosotros, pero desde luego es una ahuyentar a la inversión extranjera y como habíamos dado el dato anterior, me preocupa por mi país que la inversión extranjera cada vez es menor, no es menor, el último trimestre fue negativa. Es decir, esto es lo que tenemos cada vez más hablar permanentemente. Una última invitación ahí. Las universidades. Yo participé en la reforma tributaria de Colombia. Mire usted qué activas las universidades. Y la Javeriana decía tal cosa, y la Universidad del Externado proponía esto. Y a veces entre universidades se sienten ya en foros, y porque no están de acuerdo ideológicamente entre universidades, pero públicas, privadas, etcétera. Una cosa interesantísima, ver muchos cerebritos colombianos trabajando por su país. En el Ecuador, en muchos actores sociales, universidades, gremios, colegios profesionales, etcétera, como que están, y ciudadanos, como que se han puesto ausentes en una zona de confort peligrosísima y se ha dejado la cancha para que estos pésimos jugadores llamados políticos decidan quién patea el penal. Y resulta que todos patean con los dos lados al lado derecho. Las dos piernas al lado derecho. Gracias, Napoleón Santamaría. Bueno, sí, lo más preocupante es justamente eso, ¿no? Esa Terrible. inestabilidad política. ¿Y qué país, qué empresario va a invertir en un país donde dice, pucha, aquí, chévere con las zonas francas, vamos, hacemos de inversión y luego mañana no sabemos si nos sacan, ¿no? Porque recuerde, Vero, que todos los decretos que apruebe la Corte Constitucional, todos, pueden ser ratificados, enmendados, o sea, reformados o rechazados por la nueva Asamblea. Y la nueva Asamblea se elige por tradición democrática normal en el Ecuador en la primera vuelta electoral, 20-22 de agosto. Esa Asamblea estará posicionada al 30 de agosto, es decir, para septiembre. Sería patético, imagínense, el Ecuador sería una burla que al mes de junio incorporemos todo un sistema de zona franca, invitando la inversión extranjera, invitando los capitales, vengan al Ecuador, el Ecuador es una maravilla, y en septiembre algunos asambleístas se reúnen y digan, no, esto no vale, lo dragamos. Terrible, sería terrible, mi querida. Y alertemos desde ya que ojalá y eso no le pase a nuestro país. Realmente los que queremos a nuestro país, ¿no? Porque puede pasar y de ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros de elegir esos 137 notables con nuestro voto o castigarlos con nuestro voto. Gracias a Napoleón Santamaría, experto tributario, por estar con nosotros. Con el mayor gusto, Verónica. Saludos a todos. Buen día.